Bendiciones, la brujería, parte 3. Estamos a las faldas de la Rumorosa. Quédate a ver este video. Bendiciones, amigos y amigas. Si ven un poquito que se mueve el pie, la cámara, es porque está haciendo un viento muy fuerte. Así que vamos a hacer el video un poquito breve, pero específico para dar esta parte número 3. Y apóyanos con un like y comparte para hacer más seguidores y hacer más contenidos para el Señor, para que más personas escuchen de la palabra, una palabra viva, eficaz, y a través de este canal, a través de esta palabra también, que sea de bendición y que sea una enseñanza básica en el sentido de que sea fácil de digerir y aceptable a un buen paladar. Así que hemos estado hablando de la brujería, parte 1, parte 2, donde se habló parte de los ataques de la brujería, se ha hablado parte de cómo opera un poco la brujería, los espíritus, cómo se meten a las personas o cómo obran a través de las personas. Entonces, hay que saber y entender que las cosas espirituales son muy reales y no en muchas iglesias se predica, no en muchos pastores lo enseñan, y eso hace que el pueblo se pierda. Y es muy importante que tú, como pastor, evangelista, como hermano, como ministro, debas de saber cómo actúa el mundo espiritual. Y me preguntarás a mí, a ver, pero tú quién eres, qué haces, qué esto y qué lo otro. Yo tengo un pastor, lo que pasa es que yo no lo hago público. Yo soy un poco reservado, pero tengo un pastor. Si tú te quieres comunicar conmigo, yo te voy a comunicar con mi pastor, que después lo vamos a tener aquí para entrevistarlo. Pero esta serie, se podría decir así, de la brujería, es muy importante saberla porque nosotros como cristianos debemos de saber a qué nos enfrentamos, porque hay diversidades, tipos de demonios y peleas que debemos de tener ese discernimiento para entender y discernir y saber con qué estamos peleando. Entonces, la brujería opera de muchas maneras, de muchas formas. Se mete a la mente, se mete a tu casa, se quiere meter a tu espíritu a pelear. Entonces, son muchas cosas, muchas raíces que te llevan a pelear, y el Espíritu Santo nos lleva a entender cómo pelear. Porque una de las cosas que debemos de saber es cómo contrarrestar o cómo orar bajo esos ataques, ya que en muchas ocasiones pasamos problemas o situaciones donde no sabemos cómo orar, o oramos y no recibimos esa respuesta a lo que estamos orando. En este caso, peleando contra la brujería. Y es que lo venía diciendo en un video atrás, donde no podemos orar por la brujería y empezando orando por una sanidad del alma, o Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Sí, de hecho debemos de cubrirnos con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos redime y nos enseña a que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, y por lo tanto estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Nada nos puede tocar, nada nos puede hacer frente, pero no nos va a librar de las pruebas y de las batallas, porque a través de las pruebas y las batallas, entonces vamos a crecer espiritualmente, vamos a crecer con sabiduría, vamos a crecer en la fe, vamos a crecer en el entendimiento. Así que sí es importante pasar esas pruebas, y para Dios es importante también que pasemos ese tipo de pruebas para saber qué es lo que sucede en el mundo espiritual. El mundo espiritual es muy difícil y complejo. De hecho, no cualquier hermano te va a decir que ha sido fácil su caminar, no cualquier pastor te va a decir que es fácil su caminar, sino todo lo contrario. Sino hay peleas, hay guerras que se ganan conforme a la lucha, conforme a la oración, conforme al ayuno, conforme a que uno está llenándose con la palabra de Dios y llenándose de su Santo Espíritu. Y he tocado palabras básicas referente a la brujería, referente a lo que estaba hablando el video pasado de Bernabé y Pablo, que se enfrentaron a un personaje, una persona que se llamaba Bar Jesús, pero traducido era Elima.
era su nombre, era un brujo, era un hechicero que estaba con un gobernante, una persona importante e inteligente, dice la Biblia. Entonces, lo venía mencionando que ese tipo de personas se relacionan con personas importantes, personas que tienen dinero, personas que tienen posiciones que para ellos les conviene el estar con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque los engañan y les dan falsas profecías, les dan falsos testimonios y así pueden ellos recibir una ofrenda o una paga a través de ese trabajo o a través de esa palabra. Así es como muchas veces los brujos operan. Operan en adivinación, operan en un favoritismo hacia la persona que le conviene para quitarle el dinero. Entonces, sí hay personas que tienen cierto talento, cierto poder que el enemigo les da, y por ese tipo de poder o ese tipo de talento se podría decir que son un poco certeros a lo que están diciendo a la persona. Pero ya hablando acá en el cristianismo es muy diferente, porque ya el brujo, cuando se enfrenta a un cristiano o a una persona creyente, no se enfrenta a la persona, no se enfrenta al cristiano en sí, sino se enfrenta al Espíritu Santo de Dios, porque lo que mora en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Pero eso lo venía diciendo en un video anterior, que lo tenemos que tener bien plantado. ¿Quiénes somos en este reino, en esta tierra, perdón? ¿Quiénes somos para Dios? ¿Y a quién tenemos dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo? Por eso debemos de estar seguros de lo que estamos diciendo y haciendo para Dios. Entonces, ¿cómo orar? ¿Cómo contradecir? Cuando tenemos una prueba o estamos peleando una guerra espiritual, un pastor que está peleando una guerra espiritual en su iglesia, en su casa, entonces debes de entrar en un ayuno. Dice la Biblia que Jesús les dijo a sus discípulos que hay generaciones que no salen sino con oración y ayuno. O sea, el ayuno debe de ir acompañado con oración. La oración debe de ir acompañada con el ayuno. El ayuno, para usted que no sabe o no lo entiende así, ¿cuál es el ayuno? El ayuno es dejar de comer ciertas horas, dejar de tomar agua y dejar de comer. Parcialmente, se podría decir así, de 6 a 8 horas, inclusive hay personas que lo hacen de 12 horas o de todo un día. El ayuno, en el mundo secular, el ayuno se considera como algo sanador. El ayuno supuestamente, médicamente, te ayuda a librar diversas enfermedades. Tanto te desintoxica del cuerpo, como te ayuda en algunas enfermedades y te ayuda en ciertas cosas de tu cuerpo. Así lo dice médicamente. Entonces, no sé si lo han recordado, que cuando vas a donar sangre, te sacan sangre, tienes que ir en ayunas. Es porque supuestamente el cuerpo está desintoxicado o está un poco limpio de un día anterior. Entonces, más o menos así es como se maneja el ayuno. Pero acá en el ámbito espiritual, el ayuno es para consagrarse al Espíritu Santo de Dios. El ayuno nos lleva a conectarnos con el Espíritu de Dios. Nos hace más sensible al Espíritu de Dios. Y por lo tanto estamos más sensibles con el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar. Dice la Biblia que Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios, entonces nos va a guiar a una verdad que es la verdad de Dios y a la justicia de Dios. Nos va a guiar a la verdad de Dios y a la justicia de Dios. Por eso es importante el ayuno. Y el ayuno dice aquí que debe de ir acompañada con oración. La oración es platicar y hablar e interceder y tener una conversación con el Espíritu Santo de Dios. Pero me dirás, ¿pero el Espíritu Santo dónde está? El Espíritu Santo de Dios está en aquella persona que lo busca con
toda sinceridad, con todo su corazón, con todo su ser. Porque Dios lo que busca, el Espíritu Santo de Dios, es que el hombre se vuelva a Él. Es que el espíritu del hombre, que aquel hombre, aquella mujer que se entregó a Él, siempre esté conectado con su presencia. Eso es lo que espera Dios. Que no dependas del hombre, que no dependas de tus decisiones, sino que dependas de Él. Hay una palabra que es la codependencia y la dependencia. La codependencia y la dependencia lo voy a hablar en otro capítulo que Dios me dio para compartírtelo. Pero habla de que nosotros dependemos de un trabajo laboral en la codependencia, y en la dependencia dependemos de Dios. Así que espéralo. Entonces, cuando dependemos de la presencia de Dios, cuando estamos en el ayuno y en la oración, entonces tu espíritu se conecta a tal grado que tienes una cierta autoridad espiritual para poder sacar demonios, que entran en tu casa a atormentarte, para poder sacar demonios de brujería y ataques de brujería que quieren entrar en tu casa. Pero eso va a ir acompañado de una oración con el Señor. Entonces, para tú poder entrar en esa dimensión, entonces tienes que entrar en la dimensión de Dios, que es, lo vuelvo a repetir, el ayuno y la oración. El ayuno y la oración. El ayuno y la oración. Y en la oración debes de ir acompañada, aparte del ayuno, la oración debe de venir acompañada la lectura de la palabra. O sea, para que llenes tu espíritu de conocimiento de la palabra de Dios. No es nada más leer por leer, es llenarse de su palabra. No es leer un capítulo o 2 capítulos de la Biblia o 5 capítulos o una historia en total, no. El leer y el escudriñar la palabra es entender lo que Dios te va a decir a través de su palabra. Y cuando estás lleno de su Espíritu Santo, que ya cargas la oración, el ayuno, la palabra, entonces el mismo Espíritu Santo te va a revelar qué es por lo que vas a orar y qué es lo que está sucediendo y cómo debes de pelear. Si viene un ataque de brujería, entonces tú tienes que atar y tienes que reprender en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque no hay nombre, dice la Biblia que no hay un nombre aquí en la tierra más poderoso y más grande y que en el que seamos salvos, que es el nombre de Jesús. Entonces, cuando tú ya estás conectado con la presencia de Dios, cuando estás conectado con el Padre, entonces Dios te va a dar la autoridad para tú poder atar y desatar. Así como Pablo le dijo a ese ciego, te dejo, ese Pablo, que le dijo a ese brujo, te dejo ciego porque estás lleno de maldad, porque eres un hijo del diablo y estás lleno de obscuridad, por lo tanto no verás más. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí Pablo? Que Pablo tenía una autoridad espiritual porque fue elegido por Dios a través de las oraciones, ayunos, consagraciones, y porque el Padre eligió a ese hombre para pelear esa batalla. Así que debemos de saber y entender el por qué pelear en esas situaciones y cómo armarte para tú poder tener esa batalla y ganar esa batalla. Así que te invito a que tomes la oración y el ayuno como un acto de estilo de vida y que lo puedas adoptar a ti mismo y lo puedas transmitir a tu familia. Porque cuando tú transmites eso a tu familia, entonces van a pasar cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Por eso el consejo es que tú ayunes, ores, te consagres y te sometas a Dios.
para que puedas tener esa autoridad y puedas sacar ese tipo de generaciones. Como lo dijo Jesús, hay generaciones, lo vuelvo a repetir, que no salen sin oración y ayuno. Entonces, las generaciones habla de los demonios, de ciertas jerarquías de demonios. Y hay brujos que te podrán decir que son de Dios, que te podrán decir que no hacen el mal sino el bien, pero no es así. Dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, dice: el Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo. Dice, el Dios de este mundo. El Dios de este mundo se refiere a Satanás, al diablo, Señor lo reprenda, que ha cegado el entendimiento de esos hombres, de esas mujeres que hacen trabajos oscuros. Dice, no los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo. ¿Quién es la imagen de Dios? No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nos representamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús. O sea, el nombre de Jesús es tan poderoso que tiene una autoridad para atar y desatar. Pero para eso tú debes de estar con ese hombre que es Jesús y que su Espíritu Santo está aquí en la tierra. Cuando tú te hincas y ayunas y te consagras a Dios, entonces tú te estás uniendo al Espíritu Santo de Dios. Así que no te cierres, no dejes que el mundo, que la gente de este mundo te haga retroceder en lo que estás haciendo para Dios. Hay algo que Dios me habló a mi corazón y me dijo para decirlo, y es que, y lo anoté porque cuando Dios me habla, trato de anotar lo que Dios me dice para poderlo plasmar. Dice, cuando el Espíritu Santo lo escuché, es algo extraordinario, porque cuando Dios habla con exactitud. Y dice, hay muchas personas con tantas dudas sobre la espiritualidad que se desenfocan de mi palabra. ¿Qué palabra? La palabra que dijo Dios acerca de ti y la palabra que está plasmada en la Biblia. No te desenfoques de lo que Dios ya te dijo. Y aquí viene algo más fuerte. Dice, incertidumbres en sus mentes. Hay incertidumbres en sus mentes si realmente existe lo espiritual, porque se ha enseñado que eso ya es cosa del pasado, que solo los antiguos eran los que usaban lo espiritual. Y luego me hizo una pregunta el Señor: ¿acaso no he dado dones y talentos? Porque habla la Biblia que Dios nos dio dones y talentos. O sea, dones espirituales y talentos espirituales. ¿Acaso Dios no nos los dio? O sea, la espiritualidad es desde el principio y va a ser hasta el fin. Y va a seguir hasta la eternidad, porque vamos a un mundo espiritual. Después dice, pastores, por eso sus hijos espirituales están tan confundidos y perdidos espiritualmente que son presa fácil. Son presa fácil para el diablo. Dice, segundo punto que me dio, una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar en mi presencia. Es a donde me lleva a unir esto que estoy hablando, de la oración, el ayuno, la consagración, la lectura de la palabra, que te conectas con su Espíritu Santo. Después me dice, la creencia de lo espiritual lo mata a aquella persona que no está conectada con mi espíritu. Y esa persona, sea pastor, sea evangelista,
sea maestro, sea profeta, sea apóstol, porque un llamado lo puede hacer cualquiera, pero elegirte solo el Padre. Y si el Padre te llama, entonces Él te va a respaldar en absolutamente todo. Porque hay gente que no enseña este tipo de cosas porque les da miedo que la gente se les vaya a otro lado. Les da miedo que la gente tenga ese miedo de saber la realidad que pasa en el mundo espiritual. Pero es tan real, lo debes de saber. Dios lo está diciendo. Debes de enseñar eso en tu iglesia para que haya un fruto grande y enseñes a gente con un espíritu de verdad, un espíritu de guerra, un espíritu con valentía y no de cobardía. Y dice, y me puso un ejemplo tan grande. Dice, estar en la iglesia no es sinónimo de estar en mi voluntad. Ay, ay, ay. Lo voy a volver a repetir. Estar en la iglesia no es sinónimo de estar en mi voluntad. O sea, no porque estás en la iglesia ya es la voluntad de Dios que estés ahí. Podemos estar en la iglesia, pero la voluntad de Dios es que hagas su voluntad, que hagas buenas obras, que tengas las obras del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo: paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, amor, templanza. Son muchas cosas que debemos de tener plasmado en nosotros y con Dios. Y me habla un ejemplo del rey Saúl, que estuvo mucho tiempo en el reinado, pero su presencia se apartó de él por buscar la brujería. O sea, me está hablando el Señor que hay gente que piensa que por estar en la iglesia están haciendo la voluntad de Dios, y no es así. El rey Saúl me plasma en la Biblia que él fue elegido, pero por buscar la brujería y la adivinación, el Espíritu de Dios se despojó de él. Porque Dios es un Dios celoso. Y luego me empezó a decir, tienen que creer en mi palabra, literalmente, porque todo se plasma en la realidad. Pero para ser plasmado en la realidad, tienes que plasmarlo en lo espiritual. Saúl, a causa de su desesperación, su orgullo, consultó brujos, y por esa razón aparté mi espíritu de él, porque hoy en día piensan que yo no quito mi espíritu en aquella persona que consulta lo oculto. Y no hablo solamente en cristianos, sino en todo el mundo. Y es que soy un Dios fiel pero celoso, respetuoso pero para que me respeten, y educado para que se eduquen. Esa es la palabra de Dios. Así que espero que esto te ayude y que sea de bendición para ti. Comparte esta publicación, porque sé que será de mucha bendición para todas las personas que siguen el sentido de la cruz. Así que esta es la palabra, parte 3, que es un poco básica y entendible para todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. Tuve una pregunta que dice, ¿ser cristiano te protege de la brujería? Lo hizo mi hermano y amigo Israel. Ser cristiano es un estilo de vida, pero ser hijo de Dios es muy diferente. Ser hijo de Dios llevas a tener pasos de consagración y hacer la voluntad de Dios. Si tú estás en los pasos de Dios, entonces estás cubierto por la sangre de Cristo. Pero si no estás en los pasos de Dios, en la voluntad de Dios, entonces ten cuidado, porque sí pueden entrar espíritus en ti. Porque dice la Biblia que cuando alguien se aparta del Espíritu de Dios, acuérdense, viene el espíritu que Dios te sacó, pero viene con 7 más y peores. Así que cuídate mucho, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y sigue esta página para más videos y que seamos de bendición para ti. Esto es el sentido de la cruz. Dios te bendiga y Dios te guarde.